¿Y si te dijera que a veces el amor de una madre puede ser el secreto más peligroso de una familia? Yo lo descubrí de la peor manera, en la boda de mi propia nieta. Mi nombre es Carmen y estuve allí, no como la invitada de honor, sino como la reliquia que mi yerno quería esconder. Lo que él no sabía es que la melodía que intentó silenciar era lo único capaz de exponer un secreto que podría arruinar su vida para siempre. ¿Sabes lo que es sentir que tus manos, que un día encantaron a teatros enteros, ahora son tratadas como un peso, una vergüenza? Así me sentí, como si mi pasado y mi arte fueran una mancha que debía borrarse. Esta es la historia de cómo la música, la misma que me dio todo, fue la única arma que tuve para luchar contra la arrogancia y el desprecio. Y te voy a mostrar cómo la melodía de una pianista anciana se convirtió en el regalo de bodas más poderoso e inesperado de todos. Cada segundo importa, porque la verdad tiene su propio ritmo. Si ignoras el dolor de esta historia, corres el riesgo de nunca entender el valor de ser quien eres. Quédate conmigo hasta el final y descubre la nota secreta que toqué y que fue capaz de silenciar un salón entero y exponer la verdadera cara de un hombre. Me llamo Carmen de la Vega, tengo 82 años y durante décadas mi vida entera estuvo hecha de notas, silencios y aplausos. Fui pianista profesional en mi juventud, viajé por toda España tocando en teatros donde las luces me cegaban y el público me hacía sentir que, por un momento, el mundo giraba en torno a mi música. Pero todo eso cambió cuando nació mi única hija, Elena. Decidí quedarme en casa, ser madre a tiempo completo y poner mi carrera en pausa. Nunca me arrepentí, o al menos eso me repetía cada vez que pasaba mis manos sobre el Blüthner de cola que heredé de mi abuela. Ese piano era mi confidente, el único que sabía todas mis alegrías y todas mis tristezas. Con los años, la artritis se fue apoderando de mis dedos, las manos que antes podían deslizarse con precisión quirúrgica por el teclado, ahora temblaban al sostener una taza de té. No podía tocar como antes, pero, aún así, algunas tardes, cuando nadie estaba en casa, me sentaba y tocaba despacio, como si quisiera convencer al piano y a mí misma de que todavía quedaba algo de la joven virtuosa que fui. Ese instrumento, negro y brillante, había sido el centro de mi hogar por más de medio siglo. El día del que quiero hablar ocurrió hace pocos meses, en la boda de mi nieta Lucía. El evento celebró en una hacienda antigua de las afueras de Sevilla, con arcos blancos, bugambillas colgando de las paredes y un olor a azahar que parecía flotar en el aire. Todo estaba organizado al milímetro por Fernando, mi yerno, un hombre obsesionado con las apariencias que ve en cada evento una oportunidad para impresionar. Era su escenario perfecto para mostrar que pertenecía a la alta sociedad. Cuando llegué, lo primero que vi fue mi piano, colocado en un rincón del salón principal, junto a un gran ventanal. Estaba impecable, reluciente, con la tapa cerrada y un florero de cristal encima, como si fuera una simple mesa decorativa. Sentí un nudo en la garganta. No lo había visto fuera de mi casa desde hacía décadas, y verlo ahí, expuesto, me provocó una mezcla de orgullo y dolor. Me acerqué, acaricié la madera y por un momento olvidé dónde estaba. Fue entonces cuando Fernando apareció. Llevaba un traje gris claro, perfectamente planchado, y esa sonrisa fría que nunca llega a los ojos. «Carmen», dijo con voz suave, pero cargada de condescendencia, «sería mejor que no toques el piano hoy». Me quedé en silencio, pensando que quizá estaba bromeando, pero su expresión no cambió. «Tus manos ya no son como antes, y este momento pide algo más moderno, ya sabes, música de DJ». Su comentario me atravesó como un cuchillo. Sentí el calor subirme a las mejillas, pero me obligué a sonreír, como si no me afectara.
Asentí levemente, aunque por dentro me hervía la sangre. Nunca nadie me había dicho que no tocara mi propio piano. La humillación fue tan inesperada y tan directa que, por un instante, pensé en irme del lugar. Me senté en una mesa apartada, cerca de la ventana. Desde allí veía todo: las risas forzadas, los brindis vacíos, la música alta que ahogaba cualquier conversación sincera. Lucía, mi nieta, iba y venía saludando a todos, radiante en su vestido blanco. Me dolía que su día especial estuviera envuelto en tanta superficialidad, en tanto espectáculo que apenas conocíamos. A medida que la tarde avanzaba, el piano seguía ahí, inmóvil como un animal enjaulado. Sentía que me miraba, que me pedía que lo liberara. Empecé a pensar que, si no lo tocaba esa noche, probablemente no volvería a hacerlo nunca más. Y entonces, sin decirlo en voz alta, supe que rompería la prohibición de Fernando. No por capricho, sino porque algunas verdades solo pueden decirse en música. Mientras el sol empezaba a ponerse y las luces cálidas del salón yo seguía observando el piano desde mi mesa. No podía apartar la vista de él. Recordaba el sonido que hacía en las mañanas de invierno, cuando mi hija todavía era pequeña y corría por el pasillo con las manos frías, pidiéndome que tocara la canción de la abuela. Recordaba también las noches de verano, cuando abría todas las ventanas y el barrio entero podía escuchar un fragmento de Beethoven o Chopin, mientras la brisa traía olor a jazmín. Ese piano no era un mueble, era mi biografía en madera y cuerdas, y verlo reducido a un adorno mudo me revolvía el estómago. Fernando seguía moviéndose por el salón como un director de orquesta, pero no de música, sino de apariencias. Su voz grave se escuchaba a lo lejos, supervisando a los camareros, corrigiendo el orden de las flores, indicándole al DJ cuándo subir o bajar el volumen. Lo miraba y me preguntaba qué tanto de su control era inseguridad disfrazada. Conmigo siempre había mantenido una relación de cortesías heladas, grosero de manera abierta, pero siempre me trató como si fuera parte del pasado, una reliquia que debía estar presente solo para dar prestigio familiar. Y ahora, con el piano, había ido demasiado lejos. Decidí levantarme y caminar un poco por la hacienda para despejarme. Pasé por el patio interior, donde algunas mujeres fumaban apartadas, riendo con copas en la mano. El aire nocturno estaba más fresco y pude respirar mejor. Me detuve un instante a escuchar el murmullo lejano de la música moderna que venía del salón. No era mala música, pero me resultaba hueca, como si le faltara alma. Pensé que Lucía, aunque feliz, merecía algo más profundo para un día tan importante. Ella había heredado de mí el amor por las melodías clásicas, aunque nunca aprendió a tocar. Tal vez, en el fondo, esperaba escucharme una vez más. Cuando regresé al salón, encontré a Lucía en una esquina hablando con una amiga. Sus ojos me buscaron y enseguida vino hacia mí. «Abuela, ¿estás bien?», me preguntó, tomando mis manos con suavidad. Noté que estaba un poco nerviosa, quizá porque también sentía el ambiente cargado de tensión. Le dije que sí, que solo necesitaba descansar, pero antes de soltarme me susurró: «Si quieres tocar, hazlo. No me importa lo que diga Fernando. Este es mi día y también es tuyo». Sus palabras me atravesaron como un rayo de luz. Esa complicidad silenciosa entre nosotras fue suficiente para que mi decisión quedara sellada. Durante la cena, Fernando tomó el micrófono para dar un discurso. Su tono era solemne, ensayado, lleno de frases grandilocuentes sobre la importancia de la familia, el respeto y el amor. Cada palabra me sonaba más hueca que la anterior, porque sabía que, en privado, su respeto y amor eran selectivos, calculados. Mientras él hablaba, yo sentía una corriente de energía recorrerme el cuerpo. Sabía que ese era el momento. Si iba a hacerlo, debía ser ahora.
antes de que la noche quedara atrapada en las fotos y los brindis. Me levanté lentamente, sintiendo las miradas de algunas personas que notaban mi movimiento. Caminé hacia el piano como quien se acerca a un viejo amigo al que no ha visto en años. Cada paso era un recordatorio de mi edad, de mis dolores, pero también de mi dignidad. Escuché a lo lejos cómo Fernando dudaba en su discurso, notando mi avance. Sus palabras empezaron a tropezar y el murmullo en la sala creció. El DJ, confundido, bajó el volumen. Todo parecía alinearse para que ese momento me perteneciera. Llegué frente al piano y pasé la mano por su tapa cerrada. Sentí el frío de la madera bajo mis dedos y un escalofrío me recorrió la espalda. Con calma, levanté la tapa, revelando las teclas marfiladas por los años. Algunos invitados empezaron a murmurar y sentí que todos los ojos estaban sobre mí. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo, sino de una mezcla extraña de nostalgia y determinación. Me senté y al hacerlo recordé la primera vez que toqué ese instrumento siendo niña, cuando mis pies apenas alcanzaban los pedales. Coloqué las manos sobre el teclado. Al principio mis dedos dudaron, como si también ellos necesitaran permiso para romper la prohibición. Miré hacia la mesa principal y vi el rostro de Fernando, rígido, los labios apretados, intentando transmitir autoridad con solo una mirada. Pero su control terminaba donde empezaban mis notas. Cerré los ojos, respiré hondo y me preparé para que la música dijera lo que las palabras no podían. Presioné la primera tecla y el sonido salió tímido, casi como un susurro. La Sonata de Primavera de Beethoven no era una pieza fácil para mis manos artríticas, pero la conocía tan bien que podía tocarla con los ojos cerrados. Las primeras notas flotaron en el aire, suaves y frágiles, como si estuvieran tanteando el terreno en un salón lleno de extraños. A mi alrededor, algunas conversaciones se detuvieron, otras siguieron, pero con un tono más bajo, como si temieran interrumpir. Era el inicio de algo que yo sabía que no podría detenerse. Una vez comenzado, mis dedos, al principio vacilantes, fueron encontrando confianza. Recordé las tardes en las que practicaba durante horas, cuando la música era mi única forma de entender el mundo. Las notas empezaron a encadenarse con más firmeza y la melodía cobró vida. Podía sentir cómo mi respiración se sincronizaba con el compás y el dolor en las articulaciones desaparecía bajo el impulso de algo más fuerte, la necesidad de decir mi verdad. La música se volvió un río que fluía sin pedir permiso, arrastrando conmigo todas las miradas, incluso las de quienes intentaban fingir indiferencia. A lo lejos, vi que Fernando se removía en su silla. Su incomodidad era visible. Primero apretó la mandíbula, luego miró al DJ como pidiéndole que interviniera. Pero el DJ, quizá hipnotizado por la escena, se mantuvo quieto. Algunos invitados sonreían discretamente, como si entendieran que había algo más detrás de aquella interpretación. Y es que no era solo una abuela tocando una canción, una declaración abierta, un recordatorio de que hay cosas que no se pueden encerrar en una vitrina para exhibir como decoración. La melodía empezó a crecer, a expandirse por todo el salón. Cada trino, cada cambio de tono, era un golpe sutil contra la fachada perfecta que Fernando había construido. Yo podía sentirlo, aunque no lo miraba directamente. Su máscara se agrietaba con cada compás. En ese momento, dejé de tocar para los demás y empecé a tocar para mí, para la joven Carmen que había dejado su carrera por amor a su hija, para la mujer que durante años se había mordido la lengua ante los desprecios educados de su yerno. El silencio se adueñó de la sala. Incluso las copas dejaron de tintinear. Era como si todos estuvieran atrapados en ese instante, obligados a escuchar lo que la música estaba diciendo, y lo decía todo sin pronunciar una palabra.
La belleza no se marchita con la edad, el respeto no se negocia y la memoria no puede ser borrada porque incomode. Noté cómo algunas personas mayores en el público tenían los ojos húmedos, quizá porque entendían demasiado bien lo que estaba pasando. Seguí tocando y con cada nota sentía una liberación. Era como si estuviera sacando años de frustraciones guardadas, de silencios impuestos, de momentos en los que me hicieron sentir que mi valor estaba en el pasado. El piano respondía con una calidez que no recordaba desde hacía mucho, como si también él supiera que esta podía ser nuestra última gran conversación. No importaba mis manos fallaban en alguna nota, lo que importaba era que estaba hablando con todo mi ser. Al llegar a la parte más intensa de la pieza, sentí que algo se rompía en el ambiente. Fernando, visiblemente alterado, se levantó de su asiento, pero Lucía se interpuso entre él y el piano. No pude escuchar lo que le dijo, pero vi su gesto firme, protegiéndome como yo la había protegido a ella tantas veces. Ese acto silencioso de mi nieta me dio una fuerza renovada, y las últimas notas salieron con una claridad que me hizo olvidar por completo el dolor físico. Terminé la pieza con un acorde largo, dejándolo resonar hasta que se extinguió en el aire. Hubo un segundo de silencio absoluto antes de que alguien empezara a aplaudir. Fue un aplauso tímido al principio, pero pronto creció hasta llenar el salón. Yo no buscaba aplausos, buscaba dignidad. Sin embargo, ese sonido, esas manos golpeando en reconocimiento, me confirmaron que había hecho lo correcto. Miré a Fernando, que se mantenía de pie, inmóvil, con una mezcla de ira y derrota en su rostro. En ese instante supe que la verdadera victoria no estaba en la música, sino en lo que había logrado con ella. Los aplausos se fueron apagando poco a poco, pero el eco de la música seguía flotando en el aire como un perfume persistente. Sentí que mis manos temblaban, no solo por el esfuerzo físico, sino por la descarga emocional que acababa de vivir. Lucía se acercó y me abrazó fuerte, con un gesto que decía mucho más que cualquier palabra. «Gracias, abuela», susurró, y pude sentir en su voz un hilo de emoción contenida. Era como si, en ese momento, ambas hubiéramos sellado un pacto invisible, algo que ninguna mirada desaprobatoria podría romper. Fernando, sin embargo, no se movió durante esos primeros segundos. Sus ojos recorrían el salón como si buscara apoyo, alguna mirada cómplice que validara su enfado. Pero la mayoría de los invitados evitaban encontrarse con él. Preferían mirarme a mí o seguir bebiendo en silencio. Apretaba los puños, cómo su mandíbula se tensaba, y supe que, para él, aquello había sido un desafío público. Y lo era, aunque yo no lo hubiera planeado como tal. Simplemente había hecho lo que debía. Me levanté del piano con cuidado, apoyándome en el borde para no perder el equilibrio. Algunos invitados se acercaron a felicitarme, otros me tocaron el brazo con gestos de admiración y unos pocos, más jóvenes, me preguntaron por la pieza que había tocado. Les respondí con calma, sintiendo que, por unos instantes, el salón había recuperado algo de autenticidad, de humanidad, lejos del espectáculo que Fernando había montado. El aire estaba distinto, más ligero, aunque yo sabía que la tensión seguía ahí, agazapada. Fernando finalmente se acercó. Caminaba despacio, con una sonrisa forzada que no engañaba a nadie. «Muy bonito, Carmen», dijo en un tono tan cargado de ironía que casi se podía cortar con un cuchillo. Aunque no estaba en el programa, fue interesante. Lo miré a los ojos, decir nada, porque entendí que cualquier respuesta mía sería utilizada en su contra. El silencio, en este caso, era más elocuente que cualquier réplica. Antes de que pudiera continuar, Lucía intervino. «Papá, fue perfecto. Y si no te gusta, lo siento, pero este día es mío». La abuela tenía que tocar. Su voz, aunque tranquila,
tenía una firmeza que sorprendió a varios. Fue la primera vez en mucho tiempo que vi a mi nieta plantarle cara a su padre. Fernando trató de mantener la compostura, pero sus mejillas se encendieron levemente y su mirada se endureció antes de apartarse. La música volvió a sonar por los altavoces, esta vez con un volumen más bajo. La fiesta continuó, pero ya no era igual. Había una división invisible en el ambiente. Algunos seguían bailando como si nada hubiera pasado, mientras otros se reunían en pequeños grupos comentando lo ocurrido. Yo permanecí sentada junto a Lucía, observando cómo Fernando se alejaba para hablar con un par de invitados influyentes, intentando recuperar su control sobre la velada. Durante un rato, nadie volvió a mencionar el piano. Era como si todos supieran que el tema estaba cargado de dinamita y preferían no tocarlo. Sin embargo, yo podía sentir en mi piel que no había terminado. Algo me decía que, más allá de la humillación que él había querido evitar, la sonata de primavera había tocado una fibra más profunda, algo que lo incomodaba no solo por el acto de rebeldía, sino por lo que esa música representaba para la familia. Al final de la noche, cuando los invitados empezaban a despedirse y los camareros recogían las mesas, Fernando volvió a acercarse a mí. Esta vez no había sonrisa ni ironía, solo una mirada fría. Esa canción, no vuelvas a tocarla, dijo en voz baja, como si temiera que alguien más lo escuchara. Y ahí entendí que mi sospecha era cierta. Aquella melodía no era solo un recuerdo mío, también era un recordatorio para él de algo que prefería mantener enterrado. Me quedé mirándolo, silencio, dejando que sus palabras quedaran suspendidas en el aire. No vuelvas a tocarla. Era más que una orden, era casi una súplica disfrazada de amenaza. No respondí, porque cualquier cosa que dijera le daría terreno para seguir. Y yo ya había aprendido que a veces el silencio es el arma más afilada. Sin embargo, por dentro mi mente no paraba de girar. ¿Por qué esa pieza en particular lo ponía tan nervioso? No era una obra desconocida y ciertamente no era ofensiva. Entonces comprendí. Para Fernando no se trataba de la música, sino de lo que evocaba. Mientras recogía mi bolso y me preparaba para salir, mi memoria me llevó décadas atrás, a una noche en la que mi propia madre, María Eugenia, había tocado la misma sonata en una reunión familiar. Yo era una niña entonces, pero recuerdo con claridad que, a mitad de la interpretación, se produjo un silencio extraño en la sala, miradas cruzadas, susurros nerviosos y un hombre que abandonó el salón con el rostro pálido. Ese hombre, muchos años después, descubriría que estaba relacionado con una historia de engaños financieros que salpicó a varias familias, incluida la de Fernando. No era un recuerdo que hubiera traído a la superficie en mucho tiempo, pero ahora todo encajaba como las piezas de un rompecabezas que llevaba años incompleto. La sonata de primavera era, en mi familia, una especie de código no hablado, una melodía que, sin pronunciarlo, señalaba que algo debía ser revelado. No era magia ni superstición, era pura memoria colectiva. Y Fernando, casado con mi hija desde hacía más de 30 años, lo sabía. Quizá había pensado que yo ya no tenía la fuerza ni el valor para usarla. Salí de la hacienda acompañada por Lucía, que insistió en llevarme hasta el coche. El aire nocturno estaba más frío y el aroma de los naranjos parecía contrastar con el calor que sentía en el pecho. «Abuela, ¿por qué él se enfadó tanto con la canción?», me preguntó mientras caminábamos. La miré y por un momento dudé si debía contarle todo, pero sus ojos, tan parecidos a los de mi hija cuando era joven, me hicieron entender que era hora de que alguien más conociera esa parte de la historia. Le expliqué, con palabras cuidadosas, que esa pieza había sido usada por mi madre
y luego por mí para marcar momentos en los que la verdad debía salir a la luz, especialmente cuando alguien intentaba ocultar algo importante. No le di todos los detalles esa noche, porque no quería arruinar completamente su boda con un peso tan grande, pero le dejé claro que Fernando no me prohibía por capricho. Lo hacía porque temía lo que la música podía provocar en quienes la escuchaban con memoria. Lucía me escuchó en silencio y al final asintió lentamente. «Entonces hiciste bien en tocarla», dijo, con una convicción que me llenó de orgullo. Ese fue el momento en que entendí que ella no solo había heredado mi amor por la música, sino también mi capacidad para entender que el arte, cuando es verdadero, puede ser más incisivo que cualquier discurso, y eso, tarde o temprano, iba a tener consecuencias. Cuando llegamos a mi casa, ya de madrugada, me senté frente al piano. El salón estaba en penumbra, iluminado solo por la luz que entraba de la calle. Puse mis manos sobre las teclas, pero no toqué. En lugar de eso, repasé mentalmente cada gesto, cada mirada de Fernando durante la boda. Él había perdido el control por unos minutos, y ese pequeño desliz me decía que, aunque intentara disimularlo, la música había removido que él algo preferiría mantener enterrado, y eso me daba una ventaja. Antes de irme a dormir, tomé una decisión. No lo confrontaría directamente. No iba a entrar en un juego de acusaciones sin pruebas claras. En cambio, usaría el mismo lenguaje que había funcionado aquella noche, el de las notas y los silencios. Si la sonata de primavera había hecho temblar su fachada en público, quizá era hora de tocarla de nuevo, pero en un contexto en el que no pudiera ignorar su mensaje. A la mañana Desperté desperté más temprano de lo habitual. El cuerpo me pedía reposo, pero la mente estaba demasiado despierta para quedarse en la cama. Preparé café y me senté junto a la ventana, viendo cómo la luz dorada del amanecer bañaba las fachadas blancas del barrio. Tenía esa sensación que solo se siente cuando uno sabe que algo importante está a punto de ocurrir. No planeaba actuar de inmediato, pero la decisión ya estaba tomada. Fernando iba a recibir mi mensaje y lo haría en un escenario que él no pudiera controlar. Abrí una vieja carpeta que guardaba en el armario del salón. Allí estaban partituras de toda mi vida, algunas con anotaciones en lápiz, hechas por mi madre, otras con marcas de los conciertos en los que había tocado. Entre ellas estaba la partitura original de la Sonata de Primavera, con una fecha y una dedicatoria escrita por mi abuela, para cuando la verdad pese más que el silencio. Leí esas palabras varias veces, sintiendo el mismo escalofrío que me había recorrido la primera vez que las vi. Pasé la mañana practicando, no para perfeccionar la técnica, que a estas alturas ya no era lo que había sido, sino para asegurarme de que podía sostener la pieza con la intensidad que requería. Mis manos se quejaban en cada trino, pero la música salía con una fuerza renovada, como si el piano mismo entendiera que estábamos preparando algo más grande que una simple interpretación. Cada repetición me conectaba más con el propósito de lo que vendría. Mientras tocaba, pensaba en Fernando. Era un hombre que había construido su reputación sobre la base de conexiones estratégicas, favores mutuos y un control férreo sobre la imagen pública. Sabía que su círculo social era su escudo y que cualquier grieta en esa fachada podía costarle caro. Si la sonata le incomodaba tanto, era porque le recordaba una historia que, si se ventilaba, podría hacer tambalear todo ese equilibrio. Y si yo había aprendido algo en mis años como artista y madre, era que las verdades incómodas encuentran siempre la manera de salir a la luz. Decidí que la ocasión perfecta sería en la próxima reunión familiar grande, que estaba programada para celebrar el cumpleaños de Elena, mi hija. Fernando, como siempre, se encargaría de organizarlo todo,
lo que significaba que estaría demasiado ocupado en los detalles como para imaginar que yo podría arruinarle la velada. Lo mejor de todo es que, en ese contexto, nadie podría acusarme de actuar fuera de lugar. ¿Qué madre no toca el piano en el cumpleaños de su hija? Pasé los días siguientes con una calma engañosa. Me dediqué a mis rutinas, preparar mis comidas, leer un poco, caminar por el barrio, pero cada tarde cerraba las cortinas y me sentaba al piano a repasar la sonata. No se trataba solo de las notas, sino de la intención con la que las tocaría. Quería que cada acorde cargara el peso de lo que Fernando temía para que, al escucharlo, no pudiera evitar sentir que la música le estaba señalando directamente. Lucía me visitó un par de veces en esa semana. Aunque no hablamos abiertamente de mis planes, ella intuía que algo se estaba gestando. Me traía flores, me preguntaba cómo estaban mis manos y se quedaba un rato escuchando mientras tocaba. Había en su mirada una mezcla de admiración y complicidad que me daba fuerza. No estaba sola en esto, aunque sabía que, llegado el momento, la responsabilidad sería únicamente mía. Finalmente, llegó el día del cumpleaños de Elena. La casa estaba llena de gente. El olor recién a comida hecha se mezclaba con el de las flores y las conversaciones resonaban en cada rincón. El piano había sido colocado en el salón principal, como siempre, aunque esta vez sin adornos encima. Me acerqué a saludar a mi hija, que me abrazó con cariño, y vi a Fernando al fondo, supervisando discretamente que todo estuviera en orden. No dijo nada al verme cerca del piano, pero sus ojos, apenas por un segundo, se clavaron en mí con un brillo de advertencia. Yo solo sonreí, como si no entendiera. La celebración comenzó de forma animada. Elena estaba radiante, rodeada de amigos de toda la vida y de familiares que no veía desde hacía años. Había risas sinceras mezcladas con esas conversaciones de cortesía que siempre se dan en este tipo de reuniones. Yo me mantenía cerca de un grupo de primas, escuchando y comentando anécdotas, pero mi atención estaba fija en el reloj de pared. Sabía que debía esperar el momento adecuado, ese instante en el que la atención de todos pudiera converger sin esfuerzo hacia el piano. El momento llegó de manera natural, justo después de que se sirviera el postre. La música ambiental que salía de los altavoces se detuvo unos segundos por un problema técnico y el salón quedó en un silencio expectante. Me levanté lentamente, como si fuera un impulso repentino, y caminé hacia el piano. Algunos se giraron a mirarme y escuché a una de mis primas susurrar: «Va a tocar». Me senté sin prisa, levanté la tapa y dejé que el aire se llenara del leve eco de la madera abriéndose. Antes de comenzar, busqué con la mirada a Fernando. Estaba junto a la mesa principal, sirviendo vino a un invitado, pero cuando me vio en el banco del piano, su mano se detuvo en el aire. No necesitaba oírlo para saber lo que estaba pensando. Sus ojos se entornaron apenas, como si intentara decidir si intervenir o dejarme continuar. En su mente, probablemente evaluaba el riesgo de una escena frente a toda la familia. Coloqué las manos sobre las teclas y respiré hondo. Discurso previo, no hubo ni explicación ni aviso. La primera nota de la sonata de primavera sonó clara y suave, como un cristal que cae al suelo y capta todas las miradas. Las conversaciones se apagaron de inmediato. Algunos sonrieron, otros fruncieron el ceño, sin comprender del todo la carga que esa melodía traía consigo. Para mí, en cambio, cada acorde era un mensaje codificado, y yo sabía exactamente a quién iba dirigido. A medida que avanzaba en la pieza, podía sentir cómo el ambiente cambiaba. Los niños que jugaban cerca se quedaron quietos. Los adultos inclinaban ligeramente la cabeza para escuchar mejor, y en medio de todo ese recogimiento estaba Fernando,
con una sonrisa forzada que se iba desdibujando nota a nota. No necesitaba mirarlo todo el tiempo. Su incomodidad era tan palpable que parecía vibrar en el aire. Llegué a la parte más intensa, esa en la que la sonata parece suspender el tiempo. En ese instante, vi a mi hermana menor, Clara, mirarme con una expresión Desde que no hacía veía. décadas. Ella también recordaba lo que esa pieza significaba, y entendí que no solo Fernando estaba recibiendo el mensaje. Era como si, de pronto, una vieja historia empezara a despertar en la memoria de más de uno en la sala. Al terminar, dejé que el último acorde se prolongara hasta morir en el aire. No hubo aplausos inmediatos esta vez, sino un silencio espeso, cargado de algo que no podía describirse del todo. Era respeto, sí, pero también una mezcla de intriga y sospecha. Silencio. Fernando dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco y se acercó a mí. Su caminar era lento, pero cada paso parecía un martillo. «Te dije que no tocaras esa canción», murmuró en voz baja, inclinándose hacia mí para que solo yo pudiera escucharlo. Pero esta vez, en lugar de quedarme callada, lo miré directo a los ojos y respondí con la misma calma con la que había tocado. «Entonces tendrás que explicar por qué». Lo vi parpadear, sorprendido, y por primera vez desde que lo conozco, un atisbo de miedo en su mirada. Fernando se enderezó, como si mi respuesta le hubiera cortado el aire por un segundo. No contestó de inmediato. Parecía medir sus palabras, consciente de que cualquier cosa que dijera podría ser escuchada por alguien más. Pero su silencio prolongado ya estaba diciendo demasiado. Alrededor, algunos invitados observaban con atención, intentando disimular, mientras otros fingían estar distraídos, aunque era evidente que todos percibían la tensión. «No es momento Para estas cosas», dijo finalmente, con un hilo de voz que intentaba sonar firme. Yo mantuve la mirada fija en él, sin moverme. «El momento lo eliges tú cuando decides lo que ocultas», respondí, despacio, sin elevar el tono. Vi un leve temblor en la comisura de sus labios, y eso me confirmó que había tocado algo profundo, algo que no era simple irritación. Estaba acorralado, aunque todavía no se diera cuenta de que no era yo quien lo estaba empujando, sino su propio pasado. Lucía se acercó, colocándose a mi lado, como una declaración silenciosa de apoyo. «¿Todo bien aquí?», preguntó con voz suave, pero lo suficientemente alta para que la oyeran quienes estaban cerca. Fernando asintió con rapidez, demasiado rápido, y se retiró con un gesto brusco hacia la mesa donde estaban sus amigos. Era el tipo de retirada que no se hace por falta de interés, sino para ganar tiempo y recomponerse antes de volver a la carga. El resto de la tarde continuó con una extraña calma. La gente volvió a Tuoni, a hablar, a brindar y a moverse por la casa, pero cada vez que yo cruzaba el salón, sentía miradas que se posaban en mí unos segundos más de lo habitual. No eran miradas hostiles, sino curiosas, expectantes, como si todos intuyeran que había algo más detrás de esa pequeña confrontación y estuvieran a la espera de que saliera a la luz. Mientras servían el café, me encontré a solas con mi hermana Clara en la cocina. Ella cerró la puerta y me miró con seriedad. «Carmen, ¿lo de hoy fue por lo mismo que lo de mamá aquella vez?», me preguntó en voz baja. Le respondí con un simple sí, y vi cómo su expresión cambiaba de incredulidad a comprensión. «Entonces tienes que tener cuidado», añadió, tocándome el brazo, «porque si él sabe que tú sabes, no se quedará de brazos cruzados». Esa advertencia me quedó resonando durante el resto de la reunión. No era miedo lo que sentía, sino una sensación de que ahora el tablero estaba colocado para una partida larga. No iba a precipitarme. Si algo había aprendido de la música, era que las pausas también forman parte de la obra. La sonata ya había sonado 2 veces y había hecho su trabajo. Había abierto grietas.
Ahora era cuestión de dejar que esas grietas crecieran solas. Cuando la fiesta terminó y todos comenzaron a irse, Fernando evitó cruzarse directamente conmigo. Se despidió de Elena y Lucía con gestos cordiales, pero conmigo apenas dijo un buenas noches, seco, sin mirarme a los ojos. Yo lo observé alejarse hacia su coche, con perfectamente su chaqueta colocada y su andar seguro, pero con los hombros levemente encogidos, como si llevara un peso invisible. Ese detalle, mínimo pero revelador, me indicó que mi música había dejado huella. Esa noche, al llegar a casa, encendí una pequeña lámpara en el salón y me senté frente al piano. No toqué nada, solo apoyé las manos sobre las teclas, sintiendo la madera fría bajo los dedos. La sonata de primavera había vuelto a cumplir su propósito. No era una amenaza, sino un recordatorio. Fernando, lo quisiera o no, ahora tenía que convivir con la certeza de que yo podía volver a tocarla en cualquier momento. Y cada vez que sonara, más personas empezarían a recordar. Pasaron algunas semanas desde el cumpleaños de Elena, y aunque no hubo confrontaciones directas, podía sentir en el aire que algo se estaba gestando. Fernando no volvió a mi casa ni me llamó, lo que era inusual, pues siempre encontraba alguna excusa para marcar su presencia. Esa ausencia voluntaria no era cortesía, sino cálculo. Él estaba midiendo sus pasos y yo también. Era como si ambos supiéramos que la próxima vez que nos encontráramos, las cartas estarían sobre la mesa. Una tarde, Lucía me visitó con una invitación en la mano. Abuela, el mes que viene vamos a hacer una cena benéfica en el club de papá para recaudar fondos para una asociación de música infantil. Me encantaría que vinieras y que tocaras algo. Me quedé mirándola y no pude evitar una sonrisa. No creía en las coincidencias y esa era una oportunidad perfecta. Fernando no podría oponerse sin quedar mal frente a sus contactos y yo tendría un escenario impecable para tocar la sonata por tercera vez. Acepté de inmediato, aunque con la calma de quien disimula su entusiasmo. Pasé los días siguientes retomando la práctica diaria, cuidando mis manos con baños de agua tibia y ungüentos para aliviar la artritis. Cada ensayo era más que música. Era una preparación mental. Me repetía que esta última interpretación no sería para mí ni siquiera para Lucía, sino para todos los que merecían conocer lo que Fernando llevaba años evitando que se supiera. Mientras practicaba, recordaba con nitidez los detalles de aquella noche lejana en que mi madre tocó la sonata. Había un murmullo creciente entre los adultos, y yo no entendía por qué todos parecían tan incómodos. Solo muchos años después supe que la música había coincidido con la revelación de un desfalco que involucraba a varios empresarios de la región, incluido un socio de confianza de la familia de Fernando. Esa historia nunca llegó a los periódicos, pero quedó viva en la memoria de quienes estuvieron presentes. La sonata era un símbolo y él lo sabía. Llegó el día de la cena benéfica y el club estaba iluminado como una postal de lujo. Lámparas de cristal, manteles de lino y un murmullo constante de voces refinadas. Los camareros iban y venían con bandejas plateadas y al fondo, en una tarima, había un piano de cola negro impecablemente pulido. Me acerqué para saludar al maestro de ceremonias, que me recibió con una sonrisa, sin saber que ese piano y yo teníamos una cita muy distinta a la que él imaginaba. Vi a Fernando a lo lejos, conversando con un grupo de empresarios. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su sonrisa se tensó apenas un segundo antes de volver a la normalidad. Se acercó a saludarme con cortesía, pero sin el contacto visual directo que antes usaba como arma. «Me alegra que hayas venido, Carmen», dijo. «Será una noche especial». Yo solo respondí, «Sí, lo será», con un tono que él entendió perfectamente. La velada avanzó con discursos, subastas silenciosas y presentaciones de proyectos. Todo
Seguía el guión que Fernando seguramente había planeado con minuciosidad, hasta que llegó el momento de la música. El maestro de ceremonias anunció mi nombre con entusiasmo, mencionando mi trayectoria como pianista y la herencia musical de mi familia. Sentí un leve murmullo en la sala, mezcla de expectación y sorpresa. Caminé hacia el piano con pasos firmes, consciente de que cada mirada me seguía. Me senté, ajusté el banco y dejé que mis dedos descansaran sobre las teclas. Vi de reojo cómo Fernando bebía un sorbo de vino, intentando aparentar indiferencia. Pero yo sabía que por dentro, cada segundo que pasaba antes de empezar era un golpe más en su paciencia. Cerré los ojos, respiré hondo, y la primera nota de la sonata de primavera se elevó, clara como una campanada en medio del silencio. La primera nota resonó con una pureza que me sorprendió a mí misma. El piano tenía un timbre más brillante que el mío en casa, y eso hacía que cada acorde se expandiera por el salón con una nitidez cortante. Las conversaciones se apagaron poco a poco, hasta que solo quedó el sonido de la música llenando el aire. Desde el primer compás no toqué para entretener, toqué para declarar. Cada trino, cada pausa llevaba implícito un mensaje, como si las teclas fueran mi voz y la melodía mis palabras más guardadas. A medida que sentí que la sala se estrechaba, que el público se acercaba sin moverse de sus asientos. Mis manos, a pesar de la artritis, se movían con una precisión nacida no de la técnica, sino de la intención. Cada cambio de tono era una mirada directa hacia Fernando, aunque no lo estuviera mirando físicamente. Yo sabía que él sentía el peso de cada nota como un golpe sordo que solo él entendía del todo. Un par de personas en las primeras filas comenzaron a intercambiar miradas de reconocimiento. Eran mayores, probablemente habían estado presentes en aquella reunión de hace décadas. Vi cómo sus rostros se tensaban y supe que la memoria de la historia que Fernando quería enterrar estaba regresando. La sonata no necesitaba palabras, bastaba con su sonido para abrir cajones cerrados por años. Fernando, desde su mesa, empezó a cambiar de postura constantemente. Bebía sorbos cortos, cruzaba y descruzaba las piernas, acomodaba la chaqueta sin necesidad. Estos mínimos que, conociera bien, lo revelaban su incomodidad. En un momento incluso miró hacia la puerta, como evaluando si marcharse sería una opción, pero sabía que hacerlo sería admitir algo que no estaba dispuesto a mostrar en público. Llegué a la parte más intensa de la pieza, esa en la que la tensión armónica se acumula como una tormenta a punto de estallar. Sentí el murmullo leve de algunas conversaciones retomarse, no como distracción, sino como reacción. La gente comentaba en voz baja, preguntando por qué esa pieza parecía tan significativa. Era el efecto que buscaba. La música había dejado de ser un fondo para convertirse en el centro del evento, y eso estaba desplazando a Fernando del papel de anfitrión absoluto. Lucía, desde una mesa cercana, me observaba con un orgullo imposible de ocultar. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y en esa mirada supe que, pasara lo que pasara después, ya había ganado algo importante. El reconocimiento silencioso de mi nieta de que la verdad tocada siempre encuentra su camino. Ella sabía que lo que estaba ocurriendo en ese salón era más que una interpretación, era un ajuste de cuentas. Terminé la sonata con un acorde prolongado, dejando que el eco muriera lentamente en el aire. Cuando levanté las manos del teclado, hubo un segundo de silencio absoluto, como si todos necesitaran procesar lo que acababan de escuchar. Luego, un aplauso se elevó desde una esquina, seguido por otro, hasta que todo el salón aplaudía de pie. No miré a Fernando todavía. Quería que él sintiera la soledad de ese momento, rodeado de gente que aplaudía algo que lo incomodaba profundamente. Finalmente,
Giré la cabeza hacia él. Su rostro estaba tenso, pero ya no intentaba sonreír. Me sostuvo la mirada apenas un instante antes de apartarla, y en ese pequeño gesto supe que había entendido el mensaje. La historia que quería enterrar ya no le pertenecía solo a él. Con cada nota, la había devuelto al lugar donde siempre había pertenecido, a la memoria de todos. Después del aplauso, me retiré del piano con paso tranquilo, saludando con un leve gesto de cabeza a quienes me felicitaban. No me quedé en el centro de la atención. Preferí apartarme hacia un rincón del salón para observar. Es curioso cómo, después de un momento así, las conversaciones cambian de tono. Ya no eran charlas ligeras sobre negocios o viajes. Ahora había un murmullo distinto, más bajo, más denso. Vi a dos hombres de cabello canoso intercambiar miradas y asentir levemente, si hubieran confirmado una sospecha que llevaban tiempo guardando. Fernando intentaba recomponer su papel de anfitrión. Caminaba entre las mesas, sonriendo, dando palmadas en los hombros, pero había perdido algo que no podía recuperar en una sola noche: el control absoluto de la narrativa. Varias veces lo vi acercarse a grupos de invitados que habían estado comentando, y después de unos segundos, esos mismos grupos se disolvían con rapidez. Su cuerpo estaba ahí, pero su autoridad fragmentado. Lucía vino a mi lado, con una copa en la mano. «Abuela, no sabes lo que acabas de hacer», me dijo en voz baja, sonriendo con complicidad. Yo sí lo sabía. No se trataba de arruinarle la vida a Fernando por capricho. Se trataba de recordarles a todos que algunas verdades no mueren por el simple hecho de ignorarlas. Y esa noche, con cada nota, las había devuelto a la superficie sin necesidad de una sola acusación directa. Poco después, mientras me servía un vaso de agua en la barra, una mujer que no conocía se me acercó. Tendría unos 70 años. Vestía un traje de seda azul y llevaba un collar de perlas. «Su madre también tocaba esa pieza, ¿verdad?», me preguntó. Me quedé quieta, evaluando su tono. No había malicia en su voz, solo curiosidad y un dejo de nostalgia. Asentí. Yo estaba allí aquella noche y recuerdo perfectamente lo que pasó después, dijo, antes de apretar suavemente mi mano y alejarse. Sentí un escalofrío recorrerme. La confirmación de que otras personas todavía recordaban era poderosa. No necesitaba contar la historia yo misma. La música ya había activado las memorias ajenas. Era como encender una mecha en silencio y dejar que la pólvora hiciera el resto. Esa era la belleza y la astucia de mi estrategia. Yo no acusaba, no señalaba, no levantaba la voz, solo tocaba, y quienes debían entender, entendían. En un momento de la noche, mientras me dirigía al guardarropa, vi a Fernando hablando con un hombre más joven, claramente nervioso. Eran rápidos, y aunque no podía escuchar sus palabras, su postura era defensiva. Cuando me vio, hizo un esfuerzo visible por aparentar calma, pero sus ojos lo delataban. Estaba preocupado. Esa mirada me confirmó que la sonata no solo había abierto viejas heridas, sino que había puesto en riesgo algo actual, algo que todavía le importaba proteger. Antes de irme, busqué a Elena para despedirme. Ella me abrazó con calidez y me agradeció por haber tocado, sin notar del todo las implicaciones que la pieza había tenido para algunos presentes. A veces, la inocencia de quienes amamos es el mejor escudo. Mientras me alejaba, sentí que esa noche había sellado algo. Ya no había vuelta atrás para Fernando. La historia estaba de nuevo en circulación, y él no podría frenarla. En el coche de regreso a casa, miré mis manos descansando sobre el regazo. Ya no me importaba si volvía a tocar la sonata alguna vez más. Lo que debía hacer ya estaba hecho. La música había hablado y ahora el eco pertenecía a quienes la habían escuchado. Yo podía retirarme en silencio, sabiendo que la verdad seguiría su curso como un río que, una vez liberado,
encuentra siempre el mar. Durante las semanas siguientes, el silencio de Fernando hacia mí se volvió absoluto. No hubo llamadas, ni visitas, ni mensajes enviados a través de Elena. A simple vista, cualquiera podría pensar que era un distanciamiento cortés, pero yo sabía leer entre líneas. Estaba replegándose, tratando de medir el alcance del daño. Era el Patrón mismo que había visto en músicos antes de un concierto importante. La calma tensa que precede a un estallido. Las señales de que algo se movía llegaron por otras vías. Una tarde, Clara me llamó para contarme que un viejo amigo de la familia, que había asistido a la cena benéfica, le preguntó directamente si la historia de la sonata de primavera era cierta. Ella no confirmó ni negó, pero el mero hecho de que la pregunta estuviera circulando era una prueba de que el mensaje había echado raíces. La verdad estaba saliendo de mi control, y eso era exactamente lo que quería. Elena, ajena a la tensión subterránea, me visitaba como siempre. Hablaba de su trabajo, de sus amigas, y a veces mencionaba de pasada que Fernando andaba raro, más irritable y encerrado en sí mismo. Yo escuchaba sin comentar nada, pero por dentro podía imaginarlo, revisando una y otra vez mentalmente quiénes habían estado en ese salón, qué sabían, qué podían contar y a quiénes debía tranquilizar antes de que las piezas del dominó comenzaran a caer. No me engañaba. Sabía que él, llegado el momento, intentaría contraatacar. Quizás buscaría desacreditarme, minimizar mi papel en la familia o incluso usar mi edad y mi salud para pintar mi comportamiento como el de una mujer confundida, pero también sabía que cuanto más tratara de restar importancia, más levantaría sospechas. A veces, el silencio es un arma, y el ruido apresurado de quien quiere ocultar algo es su peor enemigo. Un día, Lucía vino con un... «Esto llegó para ti», dijo, con una mezcla de curiosidad y preocupación. No había remitente. Dentro, encontré una copia antigua de un documento notarial. Era el registro de una sociedad comercial de hace más de 30 años, con un listado de socios. Allí, en letra clara, figuraba el nombre del padre de Fernando junto al de aquel hombre que había abandonado la sala la noche en que mi madre tocó la sonata. Era la pieza que confirmaba la conexión que siempre había sospechado. Sostener ese papel fue como cerrar un círculo. No necesitaba usarlo de inmediato, ni siquiera mostrarlo públicamente. Bastaba con saber que existía, que no era yo contra mi memoria, sino yo respaldada por un hecho tangible. Guardé el documento en una carpeta junto a la partitura de la sonata, como si ambas cosas fueran partes inseparables de la misma historia. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, decidí que no habría una cuarta interpretación. La sonata ya había hecho lo que debía 3 veces y ahora tenía un aliado silencioso en ese papel notarial. La música había abierto la puerta, pero la verdad escrita se encargaría de mantenerla abierta para siempre. Yo no necesitaba más confrontaciones, solo paciencia. Al día siguiente, paseando por el barrio, me crucé con Fernando por casualidad. Fue un encuentro breve pero revelador. Me saludó con un «buenos días» que sonó forzado y sus ojos se desviaron rápido, como si temiera que pudiera leerle el pensamiento. No dije nada más, limité a sonreír y seguir caminando. En ese instante, comprendí que él ya no me veía como una anciana inofensiva, sino como alguien que podía, con una simple melodía, poner en jaque toda su estructura. La idea de un cierre definitivo empezó a tomar forma mientras revisaba mis cosas una tarde lluviosa. No quería un enfrentamiento abierto. Lo mío nunca había sido gritar verdades, sino dejarlas en lugares donde no pudieran ser ignoradas. Abrí un cajón y saqué una caja de madera Cartas donde antiguas, guardaba fotos en blanco y negro,
recortes de programas de conciertos y algunos documentos importantes. Allí, junto a la partitura de la sonata de primavera y el papel notarial que había recibido, comencé a armar un pequeño archivo. Ese archivo no era para mí, era para Lucía. Sabía que ella entendería cómo y cuándo usarlo si alguna vez lo necesitaba. Incluí una carta escrita a mano, explicando lo que significaba la sonata en nuestra familia, el contexto de aquella noche en la que mi madre la tocó y cómo estaba conectada con el nombre del padre de Fernando en ese documento. No era un ataque directo, sino un mapa para seguir el rastro si el futuro lo exigía. Me tomé tiempo para escribir esa carta. No quería que sonara amarga, porque no lo era. Mi intención no era destruir a Fernando, sino dejar claro que el respeto no se negocia y que la memoria es un derecho. Mientras escribía, recordé cada momento en el que él me había tratado como un adorno de la familia, alguien que podía ser exhibido o silenciado según su conveniencia. Sentí que cada palabra era una nota más de una sonata que aún seguía sonando, aunque ya no estuviera en el piano. Un domingo por la mañana, invité a Lucía a tomar café conmigo. Le entregué la caja y le dije: «Esto es para ti, no es un regalo para ahora, sino para cuando lo necesites». Ella la miró con extrañeza, pero no insistió en abrirla en ese momento. Me abrazó y me dijo que confiaba en que, si venía de mí, era importante. Ese fue el momento en que supe que podía soltar el asunto de mis manos sin miedo. A partir de entonces, comencé a notar un cambio sutil en la manera en que Fernando me trataba. Ya no había comentarios condescendientes ni intentos de control sobre lo que hacía o decía en reuniones familiares. No era afecto ni disculpa, era cautela. La misma cautela de quien sabe que la otra persona guarda una llave que puede abrir puertas que él preferiría mantener cerradas. No volví a tocar la sonata de primavera en mi público, pero la mantuve viva en mi casa. Algunas noches, cuando estaba sola, la tocaba para mí, no como un arma, sino como un recordatorio de lo que había hecho y de lo que había defendido. Ya no era una pieza asociada solo a secretos familiares, sino a mi propia fortaleza y a la certeza de que, incluso a los 82 años, podía decidir el rumbo de una historia. Elena nunca preguntó por qué Fernando había cambiado de actitud conmigo, y yo nunca lo expliqué. A veces, el equilibrio familiar dejar ciertas cosas en un terreno ambiguo, donde cada quien interpreta lo ocurrido a su manera. Lo importante para mí era que había recuperado mi lugar, no por imposición, sino porque lo había reclamado en mis propios términos. Con el tiempo, la sonata volvió a ser lo que siempre había sido para mí, una obra de belleza profunda, capaz de hablar más allá de las palabras. Ya no necesitaba que funcionara como mensaje oculto, porque su misión estaba cumplida. Pero cada vez que mis dedos recorrían esas teclas, sonreía al recordar cómo, en 3 momentos precisos, había transformado una pieza de música en un arma elegante e imbatible contra el desprecio. Un año después de la primera vez que toqué la sonata frente a Fernando, la vida había retomado un ritmo más tranquilo. Seguían existiendo reuniones familiares, pero la dinámica era distinta. Él ya no intentaba imponerme límites y, aunque seguía controlando muchos aspectos de su entorno, conmigo mantenía una distancia respetuosa. Cariño, no era, lo sabía bien, pero era reconocimiento. Y a estas alturas de mi vida, eso me bastaba. Lucía se había convertido en mi mayor aliada. A menudo venía a verme, y aunque nunca mencionaba directamente la caja que le había entregado, a veces me hacía preguntas sutiles sobre mi juventud, mis conciertos o mi madre. Yo le respondía con historias que parecían simples recuerdos, pero que eran, en realidad, piezas sueltas de un rompecabezas que ella sabría armar llegado el momento.
Me reconfortaba saber que la memoria de nuestra familia quedaba en manos de alguien que entendía su valor. La sonata de primavera dejó de ser un tema prohibido para convertirse en una melodía que sonaba en mi casa sin tensiones. No necesitaba usarla como advertencia, pero me gustaba pensar que Fernando sabía que podía hacerlo si fuera necesario. Era como tener un as bajo la manga que no necesitas mostrar para que funcione. Y eso me daba una tranquilidad silenciosa que disfrutaba cada día. Una tarde, durante una comida familiar pequeña, Fernando me sorprendió diciendo: «Carmen, deberías tocar algo después del postre». Lo dijo con una sonrisa que, por primera vez, no me pareció falsa. Lo pensé unos segundos y respondí: «Quizá más tarde». No toqué ese día, y creo que eso lo desconcertó más que si hubiera aceptado. A veces, el poder está en elegir no usarlo. Con el paso de los meses, comprendí que lo más valioso que había obtenido no era haberlo incomodado ni haber hecho circular la historia, sino haber recuperado mi voz. Durante años, había aceptado el papel que otros me asignaban, creyendo que era lo correcto para mantener la armonía familiar. Pero esa noche en la hacienda, cuando toqué la primera nota, empecé a escribir mi propio guión. Nunca hablé con Fernando sobre el documento notarial. Nunca necesité hacerlo. El solo hecho de que existiera y de que él supiera que yo lo tenía era suficiente. La amenaza implícita no estaba en el papel, sino en la certeza de que yo no tenía miedo de usarlo. Esa es la diferencia entre vivir callada y vivir con dignidad. A veces, cuando la casa está en silencio y el atardecer entra por la ventana, me siento al piano y dejo que la sonata fluya, ya sin cargas ni batallas. La toco para mí, para mi madre, para mi abuela y para todas las mujeres que tuvieron que aprender a hablar sin palabras. La música sigue siendo mi manera más honesta de decir lo que pienso, aunque nadie más esté escuchando. Y así, a los 82 años, descubrí que nunca es tarde para recuperar tu lugar. No necesitas gritar, no necesitas pelear con las mismas armas que usan contra ti. A veces, basta con tocar la tecla correcta en el momento exacto y dejar que la música haga el resto. El último encuentro significativo que tuve con Fernando ocurrió en la boda civil de un sobrino. Era un evento mucho más modesto que el de Lucía, pero él seguía manteniendo su porte impecable y su sonrisa calculada. Nos cruzamos en el patio del ayuntamiento y esta vez fue él quien se acercó primero. «Carmen», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Cómo está?». Su tono era neutro, sin la carga de superioridad que solía acompañar sus palabras. Le respondí con cortesía, y ese breve intercambio me confirmó que la relación entre nosotros había encontrado un nuevo equilibrio. Uno donde él sabía que no podía imponerme silencio. En algún momento de la recepción, un invitado joven se acercó para preguntarme si podía tocar algo en el piano que había en la esquina del salón. Sonreí y dije que no, que hoy prefería escuchar a otros. Fernando estaba cerca y escuchó mi respuesta. Vi cómo relajaba los hombros, tal vez pensando que había dejado atrás aquella vieja batalla. Pero lo que él no entendía era que la victoria no estaba en tocar o no tocar, sino en tener siempre la elección. Esa noche, ya en casa, pensé en todo lo que había pasado desde aquel primer momento en la hacienda, cuando él me prohibió acercarme al piano. Si me lo hubiera dicho unos años antes, quizá lo habría aceptado sin cuestionarlo, convencida de que no valía la pena enfrentarse. Pero la vida me había enseñado que hay ofensas que se convierten en el punto de partida para recuperar lo que nunca debimos ceder. Y así fue para mí. Lucía vino a visitarme al día siguiente y mientras tomábamos té, me confesó que había abierto la caja que le di meses atrás. «Ahora entiendo todo», me dijo.
con una mirada que mezclaba tristeza y orgullo. No me pidió explicaciones adicionales. La Estaba ahí, información completa, y su inteligencia hacía el resto. No te preocupes, abuela, sabré cuándo usarlo, añadió. Y en ese momento supe que el legado estaba seguro. Con el tiempo, la sonata dejó de ser un código secreto y se convirtió en un himno personal. No necesitaba que nadie más entendiera su significado. Bastaba con que yo supiera lo que había representado en mi vida. A veces, al tocarla, me emocionaba al recordar cómo la música, mi vieja aliada, había sido capaz de abrir puertas que las palabras jamás habrían podido forzar. Fernando siguió en su mundo, manteniendo sus contactos y su imagen. Tal vez pensó que había sobrevivido a lo ocurrido. Yo lo dejé pensar así. La verdadera fuerza está en no necesitar la aprobación del otro, en saber que tienes el poder de mover piezas sin levantar la voz. Eso lo aprendí tarde, pero a tiempo de vivir los últimos capítulos de mi vida con la serenidad de quien sabe que ya no puede ser borrada. Ahora, cuando paso los dedos No sobre siento las el teclas, temblor de la inseguridad ni el peso del pasado. Siento gratitud. Gratitud por haber tenido el valor de actuar cuando era necesario y por no haber dejado que la edad o el miedo definieran lo que podía o no podía hacer. Y, sobre todo, gratitud por haber recuperado mi lugar sin renunciar a lo que soy. Si algo me ha enseñado esta historia es que nunca debemos subestimar el poder de nuestras propias manos, incluso cuando el mundo cree que ya no tienen fuerza, porque a veces una sola melodía tocada en el momento justo puede cambiar no solo una noche, sino todo el rumbo de una vida. A veces no hace falta gritar para que te escuchen. A veces basta con encontrar tu propia forma de decir lo que importa y sostenerla aunque tiemblen las manos. Si has llegado hasta aquí, quizá tú también tengas una historia que nunca contaste o una batalla silenciosa que libraste sin que nadie lo supiera. Me encantaría saber si alguna vez viviste algo parecido. Cuéntamelo, si quieres, porque al final son esas experiencias las que nos recuerdan que no estamos solos. Y si crees que esta historia podría tocar a alguien que conoces, compártela. A veces, escuchar que otro logró recuperar su voz es justo lo que necesitamos para buscar la nuestra. Si quieres acompañarme en más relatos reales como este, quédate cerca. Siempre habrá otra historia que merezca ser contada. Y quizá en la próxima la protagonista seas tú.